Leemos completo hasta el 25, ya que es el último. Ya es el último, sí, vamos a leer todo el capítulo 13, solo para recordarnos. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Éfesos, nos encontramos en perdón, en el libro de Hebreos, capítulo 13. Nos encontramos en lo que parece va a ser el último mensaje de este capítulo, comenzando en el verso 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros.
Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos, hermano. Gracias, hermano Alonso. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos, y gracias te damos por este fin de semana feriado. Bendice, Señor, a todos los obreros que trabajan 5 o 6 días a la semana para proveer para sus familias. Y, Señor, oramos también por los miembros de esta iglesia. Guárdalos y cuídalos, todos los que están de viaje, y tráelos a nosotros con bien. Señor, oramos por nuestro hermano el pastor Julio da Silva, que está ingresado de nuevo con la posibilidad de tener otra cirugía. Lo ponemos en tus manos para que tú seas glorificado en el Señor. Y bendícenos hoy, Señor, dándonos entendimiento, dándonos una mente clara, Señor, para poder recibir las lecciones que tú pusiste en este libro. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, amados hermanos. Y déjenme decirle que nuestra hermana Eva Corcoran, ella me había anunciado que ella y su esposo estaban comprando una casa en West Palm Beach, por allá lejos, en Wellington, por allá. Y entonces ya se mudaron. Así que nuestra hermana manejó 1 hora para llegar a la iglesia hoy, pero ella desde luego va a tener que encontrar una iglesia allá arriba. La iglesia que te vamos a recomendar no es una iglesia, digamos, de doctrina reformada como la nuestra. Yo no conozco si hay allá arriba, Eva, pero yo sé que la iglesia Oasis de Amor es una buena iglesia allí en West Palm Beach, y you should check it out. Pero pregunta si hay una iglesia que tenga la misma doctrina que tiene nuestra iglesia. También otra persona que se mudó, nuestra hermana Iris Agüero. Iris Agüero ya no está viniendo, ella se mudó y desconectó su teléfono. Yo creo que ella le dijo a algunas hermanas que se iba a mudar para la ciudad de Miami Gardens, aquí. Pero bueno, ella no maneja, así que yo dudo que vamos a tener a nuestra hermana con nosotros. ¿Quién más? ¿Alguien más se va a mudar o se mudó ya? Lo siento, pero estos son noticias, porque ustedes se van a dar cuenta que hay varios hermanos que no van a venir más, y entonces que se mudaron. Hay otra persona más que ahora no me viene en la mente, pero bueno, oremos por Eva, por su hogar, para que ellos puedan encontrar allí una iglesia en West Palm Beach, because it's very far, West Palm Beach. Tú todavía estás trabajando, entonces 5 días a la semana llegar a North Miami Beach para tu trabajo. Yo lo hice por 4 años, 2 veces a la semana, when I was studying at Palm Beach Atlanta. Pero no, es largo, 1 hora para allá, 1 hora para acá. Pero te damos gracias que tú hiciste el esfuerzo hoy para estar con nosotros, Eva. Amén. Mis amados hermanos, resumen de las exhortaciones que ya hemos tratado en este capítulo. Permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, acuérdense de los presos, honrosos sean todos en matrimonio. Tuvimos 2 semanas solamente el asunto del matrimonio. Exhortación en contra de la avaricia, 1 semana. Acordaos de los pastores, obedecer a los pastores, y no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia, su doctrina no cambia, es siempre la misma. Y entonces ya estudiamos también, ofrezcamos sacrificios de alabanza y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Tampoco se olviden de eso. Hay una nota personal que el autor puso aquí que nos da la idea que es muy probable que el autor, que yo todavía, que no fue el apóstol Pablo, no fue el autor de esta epístola. Realmente nadie sabe quién fue el autor. Vamos a tener que esperar hasta que estemos en el cielo para saber quién escribió esta epístola. Pero parece que él estaba en prisión, encarcelado por la fe en Cristo,
había en aquella época una persecución grande en contra de los cristianos, y entonces por eso él pide oración, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. O sea, él estaba encarcelado, pero no por ningún delito que él había cometido, deseando, dice él, deseando, ese es nuestro deseo, conducirnos bien en todo tiempo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. O sea, él no podía estar con los hermanos allí, no podía ni visitarlos porque estaba en prisión, estaba en la cárcel. Y bueno, tengamos eso presente, mis amados hermanos, porque todavía hay muchos por ahí que dicen que los cristianos no van a sufrir tribulación y persecución. I am sorry for accuse me. Pero todos los cristianos del primer siglo, desde que la iglesia fue comenzada, la iglesia ha sido atacada por el enemigo de nuestra fe, y los cristianos han tenido que sufrir cárceles, pérdida de trabajos y de bienes y cuantas cosas más, pérdida de vida también, tristemente, pero es una realidad. Entonces ahora el autor concluye su carta con una bendición que demuestra su deseo por sus lectores. Fíjense lo que él dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten en primer lugar que el autor llama a Dios el Dios de paz, lo menciona como el Dios de paz. Dios tiene muchos nombres y títulos en la Biblia, yo sé que ustedes saben. Me recuerda que Él es llamado el Dios de misericordia, el Dios, el Padre de toda consolación, el Padre de la misericordia, el Dios de toda consolación, y así Él tiene muchos títulos, pero yo creo que este es el que más nos demuestra el deseo que Dios tiene para con su pueblo. Él quiere darnos su paz. Este es el principal propósito que Dios busca. Él desea quitar la enemistad que existe entre Dios y los pecadores, y también desea hacer las paces con nosotros, y desea también darnos su paz. La mejor paz que usted puede conocer en este mundo no viene de un pomo de pastillas, no, sino que es la paz que Dios nos da, la paz de Dios. Amén. Y solo es posible después que tenemos la paz con Dios. Pero bueno, por eso el autor lo menciona aquí como el Dios de paz. Y el Dios de paz, dice el autor, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Así que menciona que Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener presente que la base de nuestra fe y la base de nuestra esperanza como cristianos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace la religión cristiana particular y diferente a todas las demás religiones en el mundo, porque los cristianos, nosotros tenemos a un Salvador que nos prometió que nos iba a dar vida después de la muerte, y Él fue el precursor, el primero en resucitar. Entonces hoy nosotros podemos tener plena confianza de que Él también nos va a resucitar a nosotros después que estemos en la tumba o sobre la tierra. Él nos va a dar esa vida que Él nos prometió y nos la puede dar. Ninguna otra religión tiene a un Salvador que venció la muerte. Mastique eso por un ratito. Ninguna otra religión, y mira que hay religiones en el mundo, ninguna otra religión
tiene a un Salvador que venció la muerte. Y hubieron tantas pruebas innegables de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería una fe vana. Fuéramos entre los hombres los más miserables. ¿Qué es eso? ¿Van ustedes a creer en un Salvador que les prometió a ustedes vida después de la muerte y Él no pudo resucitar? No, pero sí, mis amados hermanos. ¿Sabe lo que hicieron los marxistas, leninistas en Rusia cuando Lenin murió? Ellos decidieron que iban a frizar el cuerpo de Lenin y lo tienen en exhibición porque fabricaron un ataúd de cristal y ahí yo no sé cómo ellos lo hacen, pero lo mantienen frisado like a Thanksgiving turkey. Él está frisado. Eso es lo mejor que esos comunistas pudieron hacer, ¿verdad? Porque se murió el líder, se murió el héroe del comunismo en Rusia. Lo único que pudieron hacer es frisarlo. Fíjense qué dichosos somos nosotros, porque nosotros tenemos a un Salvador que sí, Él murió una muerte que Él no merecía, una muerte cruel, pero sabe que Él resucitó. Él no está frisado, ni tampoco está en una cruz, como la gente quiere pensar que Él todavía está colgando allí en la cruz. No, mis amados hermanos, nuestro Rey vive, Él vive y viene pronto, como cantamos en esta mañana. Noten que también el autor dice que ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él es el gran pastor de las ovejas. El autor nos ha hablado de nuestros pastores, pero él pone a Dios por encima de todo, señalándolo como el gran pastor de las ovejas. O sea, todos nosotros tenemos un pastor que es sobre todos. A veces yo tengo que frenar a algunos hermanos o hermanitas cuando ellos me dicen con cariño, yo sé que me lo dicen con cariño, ellos me dicen, pastor, usted es tan bueno, usted es un buen pastor. Yo tengo que frenarlo. Sí, yo sé, Yeti, esas personas que me dicen así no me conocen muy bien, pero tú sabes, yo siempre los freno y yo les digo, hermano, mire, el único pastor bueno es el pastor del Salmo 23 y yo no soy él. Entonces confía en Cristo y exáltalo a Él, no me exaltes a mí, porque yo no soy bueno. Y entonces, mis amados hermanos, noten también algo interesante aquí. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¡Wow! Tú sabes, tenemos que prestar atención a cada palabra en estos versículos, mis amados hermanos, porque cada una nos dice algo tremendo. Fíjate, habla el autor del pacto que yo me refiero, yo me imagino que él se estaba refiriendo al nuevo pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto es un pacto eterno. ¿Tú sabes lo que nos dice eso? Bueno, es eterno porque el que lo prometió también es eterno. Él es eterno. Otra razón por la cual este nuevo pacto en la sangre de Cristo es eterno, porque a Dios no le agarra nada de sorpresa. Y Él supo que el primer pacto que Él hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, por eso se le llama el Antiguo Pacto, Dios supo que ese pacto no iba a producir el deseo de Dios que Él deseaba, que su pueblo tuviera su ley bien escrita en tablas de piedra y que ellos trataran de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dios sabía que ese pacto no iba a lograr el deseo que Dios tenía de quitar nuestros pecados. No. Así que no le agarró de sorpresa a Dios de que el primer pacto no iba a tener un defecto.
Y el defecto en el primer pacto éramos nosotros. Nosotros, la naturaleza humana pecaminosa no iba a poder sujetarse a la ley de Dios. Punto y aparte. Entonces por eso es eterno. Es eterno porque este nuevo pacto Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, fíjate. En la eternidad pasada, Dios dijo, ok, yo voy a arreglar este problema que tienen los seres humanos y yo les voy a ofrecer un nuevo pacto, un pacto eterno, en que ellos sí van a poder hacer mi voluntad. Entonces, fíjense, aquí lo leemos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Noten que tomó la sangre de Cristo. El nuevo pacto en su sangre está basado en la sangre de Cristo, que os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esa última parte de ese versículo es para estar aquí el resto del día, mis amados hermanos. Pero déjeme decir, cuando el autor dice aquí que Dios es el que nos hace aptos, Él nos hace aptos para que hagamos su voluntad. Permítame explicarle cómo Dios lo hace. Primero, la palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo aptos para recibir la salvación. Y cuando habla de que Dios nos hizo aptos, eso nos dice a nosotros que antes de que Dios hiciera lo que vamos a leer ahora, nosotros no éramos aptos en nosotros mismos para ser salvos, sino que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, escúcheme bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. En amor también, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios creó un plan perfecto, Él planeó un plan perfecto. Él miró a la humanidad y dijo, bueno, ya les di mi ley, yo sabía que ellos no se iban a someter a mis leyes, pero ahora yo voy a hacer algo nuevo. Ahora sí, yo voy a hacer algo, los voy a hacer a ellos aptos para que ellos puedan hacer mi voluntad, para que ellos puedan llegar a ser un pueblo santo y puedan hacer las cosas que me son agradables a mí. Y entonces, mis amados, dice la Biblia que Dios hizo eso según el puro afecto de su voluntad. El buen afecto, el puro, limpio afecto de la voluntad de Dios. Noten que ahí no entramos nosotros. Para nada. Para nada. Dios decidió escoger a un pueblo para sí. Dios decidió predestinarlo. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que Dios preordenó nuestro destino para que un día nosotros tropezáramos con el Evangelio de Cristo, lo aceptáramos y de esa forma íbamos a ser el pueblo que Dios deseaba que nosotros fuéramos. Un pueblo santo. No como el pueblo de Israel, que Él también había escogido, que también le había dado sus leyes, pero ese pueblo, caramba, fracasó. Yo estoy leyendo ahora el libro de Ezequiel. My goodness. Qué pueblo más rebelde, más contradictor, más de dura cerviz. Qué pueblo. O sea, ellos tenían las leyes de Dios escritas en piedra. Las sabían. Pero fueron un desastre. Solamente unos pocos
que eran israelitas de verdad, de corazón, los que tenían la circuncisión no hecha de mano en la carne, sino del corazón. O sea, los israelitas auténticos vivían su vida igual que nosotros estamos viviendo la nuestra, tratando de agradar a Dios en todo, tratando de cumplir su voluntad y siempre creyendo en la promesa que Él nos había hecho al final de la vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice la última parte? Noten esto. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De lo que Dios está tratando de exaltar, perdónenme que yo tenga que ser tan directo y tan claro como soy feo. Lo que Dios está tratando de exaltar con nuestra salvación no es nuestro libre albedrío, sino la obra de su gracia. Su gracia, para que en los siglos venideros lo que sea exaltado es la gracia que Dios derramó sobre nosotros, con la cual, con esa gracia, dice, nos hizo aceptos en el amado. En el amado es su Hijo Jesucristo. No dude de eso. Dios supo que en nuestra condición natural humana no éramos, ni íbamos a ser jamás, capaces de hacernos aceptos por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia voluntad. Dios lo supo, que no íbamos a llegar a hacer lo que Él deseaba que nosotros fuéramos de esa forma. No es nuestro libre albedrío. No, es su gracia que Él derramó sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que tú nacieras y que yo naciera, ya Dios te había escogido a ti y a mí, y ya Dios nos había predestinado. Tú sabes qué cosa, si tú te pones a pensar que Dios hizo esto con todas las personas que son salvas, todas las personas que son salvas, predestinó, arregló su destino para que un día, el día me tocó a mí el 1 de julio de 1976, ese día Dios había decidido que Él iba a revelar a su Hijo en mí. Y entonces, claro, ya por varios días Él me tenía agarrado por el cuello y me lo estaba apretando. Entonces, ese día, te digo, escúchame bien, ese día yo no pude decirle que no. Solamente pude decirle, Señor, ven a mi vida y sálvame a mí ese día. Porque ese era el día que Dios había decidido que yo lo iba a llegar a conocer a Él. Punto y aparte. Ese era el día que Él iba a poner a un camionero de Winn-Dixie, Jim Brady, que me avisaron hace poco que Jim se murió de cáncer hace poco, hace unos cuantos años. Pero, mis amados, es maravilloso lo que Dios hizo en la vida de cada uno de ustedes. Sin tú hacer nada, sin haber hecho nada bueno, Él decidió mostrarnos su misericordia. Sí. Y si tú me dices a mí, no, pastor, eso es injusto, si Dios no le da el mismo chance a toda la gente, Él es injusto. Mira, injusto eres tú. Y más injusto todavía por pensar que Dios es injusto en las cosas que Él hace. Él es siempre justo. ¿Y quién te dijo a ti que Él es injusto por haber decidido salvar aunque sea algunos? Porque si Él no hubiera elegido a nadie y no hubiera predestinado a nadie, ¿sabe lo que sucediera? Ninguno de nosotros fuéramos salvos, nadie fuera salvo, nadie fuera salvo. El hombre natural no comprende las cosas que son de Dios.
No se da cuenta cuando Dios lo está llamando para salvarlo. El hombre natural no es apto. O sea, el hombre natural no puede tomar una decisión un día. Ok, yo voy a guardar los 10 mandamientos. Y de esa forma yo me voy a justificar para con Dios. Y yo voy a buscar a Dios. El hombre natural, primero, él ni desea eso. Él no lo desea, no lo busca, no lo entiende. Si Dios no hubiera escogido un pueblo para sí, nadie fuera salvo. Fíjate, no solamente nos hizo aptos para ser aceptados, porque no éramos. Entendamos, mis amados, que Dios es un Dios santo, 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 y nosotros éramos pecadores, 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 que no hacíamos otra cosa que pecar. En ese estado de pecaminosidad no éramos aptos para acercarnos a Dios. Entonces Él nos hizo aptos. ¿Qué te parece? Ah, sí, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta, amado hermano, hermana que me escuchan, que no fue tu libre albedrío? No fue tu libre albedrío. No. La Biblia nunca habla del hombre natural como un hombre libre. ¿Cómo se nos ocurre? Hay gente que me han dicho, sí, Pereira, tú fuiste salvo el 1 de julio de 1976. Pero tú pudiste haberle dicho que no. Tú tenías tanta habilidad de decirle que sí, como tenías la habilidad de decirle que no. A mí me dan ganas de darle una trompada a una persona que me dice así. Oh, de veras, porque tú no estabas dentro de mi pellejo ese día. Tú no estabas viviendo lo que yo estaba viviendo cuando yo estaba sin Cristo. Tú nunca puedes saber el infierno en el cual yo estaba viviendo. Y tú me dices que yo pude haberle dicho, no me moleste. No, por muchos años yo le dije que no. Pero llegó el día señalado, el día que Dios iba a revelar a su Hijo en mí. Y ese día yo lo acepté por mi propia voluntad. Yes, mi propia voluntad. Pero fue que Dios me hizo apto para hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios era salvarme. Entonces por eso pude decirle que sí. Pero nunca me digas a mí que yo pude haberle dicho que no. Ay, come on. No way. Ahora fíjense, también nos hizo aptos para recibir la herencia de esta salvación. Fíjate lo que dice en Colosenses el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para la salvación, nos hizo aptos para recibir esta herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Listen to that. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos hizo aptos cuando no lo éramos. Nos hizo aptos para que fuéramos salvos, para que pudiéramos participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabían ustedes que yo tengo un deseo grande de un día visitar el infierno?
yo quiero ir al infierno. Díganme. Yo sé que algunos de ustedes piensan que ya yo estoy en camino, pero no, fíjate que no, yo quiero que tú sepas que no. Pero cuando estemos allá en el cielo, yo me voy a acercar a Gerardo y a Jorge y a algunos otros más. El pastor Díaz va a estar allí, pero en aquel entonces el pastor Díaz va a ser un cristiano calvinista de 100%. Téngalo por cierto, hermano. Nada más que usted va a tener que mirarlo una sola vez y usted se va a dar cuenta que la salvación le pertenece al Dios que está sentado en el trono y a su Hijo, al Cordero que está a su diestra. Entonces se nos va a borrar toda idea de que nosotros tuvimos una parte en esta salvación. No. Pero yo quiero ir al cielo, y como Gerardo ya no va a estar dedicándole tanto tiempo a la hermana Yeti allá en el cielo, porque ya ella va a ser su hermana, no su esposa. La hermana María Elena no va a estar ocupando tanto tiempo, a nuestro hermano José Ignacio y otros más. Tú sabes, yo les voy a decir, oye, ¿han visto ustedes a la hermana tal y tal? Yo la he buscado, yo no la encuentro. ¿Dónde estarán? Y el hermano tal y tal, ¿te acuerdas de él? Ese cabezón que nos causaba tantos problemas en la iglesia. ¿Lo has visto tú? No, yo no lo he visto. Entonces, Gerardo, ¿por qué no le pedimos permiso al Señor que nos deje descender a la profundidad del infierno? Sí, maybe debemos invitarlo para que él vaya con nosotros, y así nuestra ropa ni siquiera va a oler de humo. Y entonces yo quiero ir allí. ¿Tú sabes por qué yo quiero ir allí? Y yo quiero llevar a algunos de ustedes conmigo, para que ustedes se den cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino celestial. No todo. Y sin lugar a dudas, yo lo sé, nosotros vamos a encontrar personas allí que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar en el cielo, pero no, they did not make it, y entonces van a estar allí en el infierno. Tú sabes, y no es que yo me voy a gozar de eso, no, yo no me voy a gozar. Pero tú sabes, yo tengo la idea de que yo me voy a acercar a esos hermanas allí, tú sabes, y yo le voy a decir, ven acá chico, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿No entendiste? ¿Por qué tú estás aquí debiendo de estar disfrutando lo que nosotros estamos disfrutando, la bienaventuranza espiritual en el cielo, en el reino celestial, con nuestra herencia y todo lo demás? ¿Por qué tú terminaste aquí? Tú sabes la clase de impostores que han estado en esta iglesia. Let me tell you what kind. They are the finest kind. Son personas que lucen que son unos santos. Pero tú no sabes que yo tengo una nariz like a hound dog, tú sabes. Y de vez en cuando, no siempre, no vayan a pensar que yo tengo un cristal de magnificación que yo puedo ver lo que está en tu corazón. Pero de vez en cuando, o sea, yo no quisiera tener esta habilidad, esta sensibilidad de ver a una persona en esta iglesia que dice que es cristiana, diciendo y haciendo cosas. Pero déjame decirte, debido a que ellos son los impostores, los mejores impostores, la mayoría de ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y ustedes piensan que son. Pero yo tengo mis dudas. Yes. Entonces yo quiero saber. Tú sabes, después que estemos en el cielo ahí unos cuantos miles de años, entonces yo le voy a decir, Señor, hay algunas personas que yo pensaba, los hermanos aquí pensaban que iban a estar aquí, no están.
Why don't you let us go down to hell? Al infierno. Porque allí yo creo es donde los vamos a encontrar. Tú no sabes que el Señor Jesucristo mismo, de su propia boca, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino celestial. No. Pero Señor, yo fui miembro de la Iglesia Bautista en Cristo. ¿En what? ¿Tú no sabes que cualquier persona se puede hacer miembro de esta iglesia? Ya. Lo único que tiene que hacer es hacer una profesión de fe, que el único que sabe si es auténtica es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si tú no has sido bautizado y bueno, nosotros te vamos a hablar del bautismo, y si tú dices que sí, te vamos a mojar la ropa. Pero el bautismo no salva a nadie. No. No, es la fe en la sangre de Cristo. Amén. Esa es la que nos redime a nosotros. No las aguas del bautismo, ni aunque te bautizara en agua bendita. No tengo tiempo para explicarles a ustedes que el agua bendita no existe. No existe. Yo me di cuenta de eso un día, when I was an altar boy. Que el cura me mandó a llenar los pozos esos al frente, que la gente moda sus deditos y se hace la señal de la cruz con el agua bendita. Se había acabado el agua bendita. Me dio un jarro el cura y yo fui, lo eché, parece que era para que lo echaran. Y yo regreso corriendo y le digo: Padre, se acabó el agua bendita. Tú sabes, y él me vio con esa cara de preocupación y él me dijo: no te preocupes, niño, tráeme para acá el jarro de eso. Y había una pila de esa de lead pipe, de esa vieja allí en la parte de atrás. Y yo vi que él abrió la pila, llenó la jarra de nuevo, y yo estaba blanco como la nieve, entonces más blanco que Michael Jackson. ¿Tú sabes? Porque yo dije: eso es el agua bendita, es agua de la pila. Y lo único que hace el agua bendita es que después que llenó la jarra, él hizo así: agua bendita. Tú sabes, hay gente que confía en el bautismo. Mis amados hermanos, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos trasladó del reino del enemigo, del reino de Satanás, el reino de tinieblas, y nos puso en el reino de su amado Hijo. También nos hizo, ¿qué es lo que dice? Fíjate, nos dice: y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que nos dice que nos hizo aptos también para toda buena obra. Dios no se le olvidó nada. Tú sabes, y aquí Pablo lo dijo de esta forma: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Fíjate, el nuevo hombre es una hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué te parece? Nos hace aptos para ser salvos y luego nos hace aptos para que hagamos su voluntad, para que nos ocupemos de las buenas obras que Él tenía preparadas para que nosotros las hiciéramos. Entonces, a mí me parece, yo no sé lo que te parece a ti, a mí me parece que la salvación es más una obra de Dios que de nosotros. Digan amén. Es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, nótese que no la comenzamos nosotros,
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yes, el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay muchos predicadores. Yo he conocido a varios, mi pastor entre ellos, que nos predicaba diciendo: el secreto de una vida cristiana que agrada a Dios es cuando dejamos que Él haga en nosotros, por Jesucristo, lo que es agradable delante de Él. Tú tienes que dejar que Dios lo haga. Que Dios haga lo que Él te manda hacer. Y bueno, el único problema con eso es que nunca nadie me dijo: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo me quito yo para que Dios lo haga? ¿Cómo es eso? Hay algo ahí que la mente sencilla mía no puede conectar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios hace en nosotros que estamos en Cristo verdaderamente, cómo es que Dios logra hacer en nosotros lo que a Dios le agrada? Fíjate, qué cosa más hermosa. ¿Tú sabes cómo Él lo hace? Yo te voy a dar un resumen de esto en una placa en un momento, pero solo escucha por ahora. Dios decidió que Él iba a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y nos iba a dar una naturaleza igual que la de su Hijo unigénito, una naturaleza santa, una naturaleza divina. Y luego Dios decidió que en vez de darnos sus leyes en un libro o en unas tablas de piedra, Él iba a poner sus leyes espirituales y morales en nuestro corazón. Uy, qué cambio iba a ser eso. Tremendo, tremendo. Dios prometió que Él nos iba a quitar nuestro corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne, lo cual significa que nos iba a dar un corazón nuevo, sensible a Dios. También la Biblia nos dice que Dios crucificó el viejo hombre que nosotros éramos antes. Sí, ustedes no se han dado cuenta los letreros, ya hay 3, uno aquí atrás, uno aquí adelante y uno ahí en el pasillo, donde nosotros exaltamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la respuesta, te digo, para la humanidad. Porque mire, no es que yo quiera disminuir la sangre que Él derramó. Con la sangre de Cristo Dios nos redimió. Pero con la cruz de Cristo Dios nos cambia. Nos cambia. Y el primer cambio que Dios hace con la cruz de Cristo es que Él puso el hombre que yo era antes en el otro lado de la cruz. Y nos crucificó juntamente con Cristo. O sea, Él destruyó el viejo hombre que yo era, mató ese viejo hombre en la cruz de Cristo, y Dios creó un hombre nuevo, como ya leímos en Efesios capítulo 10, versículo 2. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros que estamos en Cristo, nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que somos el pueblo elegido de Dios, somos hechura suya. Eso, ¿sabe lo que eso significa? Este nuevo hombre que yo soy no fue engendrado por mis padres. José Santiago se llamaba él, José Santiago y Blanca Rosa Pereda. Ellos no fueron quienes engendraron. Si ellos engendraron el viejo hombre que yo era, pero el nuevo hombre que yo soy ahora en Cristo, mis padres no engendraron ese hombre. Una vez mi madre, yo le dije, mira que yo traté de llevar a mi madre a los pies de Cristo, y yo le dije a mi madre un día, mami, tú no te das cuenta el cambio que el Señor ha logrado hacer en mi vida.
después que yo lo acepté. ¿Tú sabes lo que ella me dijo? Ella me dijo, mira, lo que te pasa a ti es que tú ahora estás haciendo lo que yo siempre te enseñé que tú debías de hacer. No quería darle la gloria a Dios. No quería reconocer que fue Dios el que cambió mi vida, sino que yo ahora estaba haciendo lo que ella siempre me había enseñado. Pobrecita, mi madre murió así. Y si ella se encuentra, estuvo 5 meses en un estado en que ella estaba paralizada del cuello para abajo. Solamente movió una de sus piernas un solo día, después que tuvo 2 major strokes. ¿Y tú sabes cuál día fue ese? Yo estaba allí con ella una mañana y llegó mi padre. Mi padre que me había engendrado físicamente. Y se acercó al pie de la cama de mi madre y le tocó el pie. Y le dijo, Blanquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú sabes que ese día ella movió el pie. Lo movió así. Ella le tenía un odio a mi padre, que yo no sé cómo, pero ella logró toda la fuerza para ella mover su pie. Como si le dijera a mi padre, no me toques. Ese día ella movió la pierna. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Qué genealogía yo tengo adentro? Sí. Bueno, hay gente que dice que yo no sé perdonar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, chicos? Que yo no sé perdonar. Perdonar es fácil. El problema es que yo no puedo olvidar. Ni tú tampoco. Entonces, fíjate si somos diferentes. Fíjate si somos diferentes. Que el Señor nos dice que el nuevo hombre que nosotros somos hoy, no solo yo, ustedes también que son salvos, fue engendrado por Dios. Fíjate, lo dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego nos dice quiénes son ellos. Nos dice que esos que reciben y que creen en su nombre fueron los que son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados y claro, a mí no tengo ni que decir que claramente aquí el Señor Jesucristo se refería a que fuimos engendrados espiritualmente por Dios. El nuevo hombre fue creado en Cristo Jesús y tú sabes, lo hizo así para darnos su naturaleza. Él lo hizo así para que fuéramos aptos para hacer lo que a Él le es agradable, para que le pudiéramos obedecer, porque en nosotros mismos, olvídate, fuéramos un desastre, aún teniendo las leyes de Dios escritas delante de nosotros, no las íbamos a poder cumplir. Entonces Dios nos tuvo que engendrar de nuevo. Y otra de las formas que Dios hace en nosotros lo que a Él le es agradable es que Él produce en nosotros el deseo de hacer precisamente lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, amados míos, fíjense, aquí se lo estoy poniendo en el contexto del pasaje. Siempre leemos el versículo 13, pero nunca empezamos con el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No por temor de que si no nos ocupamos en ella la vamos a perder, sino que debemos de ocuparnos en esta salvación, mis amados hermanos, por su valor. Su valor.
Entonces todos los días que nos levantamos debemos de ocuparnos en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado gratuitamente por su gracia. Porque Dios, dice el versículo 13, es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en el cristiano el deseo de hacer y produce el poder para que él pueda hacer lo que está de acuerdo a su voluntad. Entonces aquí está la placa que les había prometido. Lo que Dios hizo para que pudiéramos vivir una vida agradable a Él, delante de Él. Él cambia nuestra naturaleza. Dios escribe sus leyes espirituales y morales en nuestro corazón. Dios nos quita el corazón de piedra que antes teníamos y nos da un corazón de carne. Dios crucificó y mató el viejo hombre en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Por eso decimos que la respuesta está en la cruz de Cristo. La respuesta para nosotros. Ahora déjeme decirte algo que se me olvidó decir cuando estábamos aquí. Cuando murió el viejo hombre que yo era, murió con él la naturaleza de ese viejo hombre. Yo no estoy de acuerdo con lo que a mí me enseñaron de que el cristiano tiene dos naturalezas. ¿Tú has oído eso? Hace poco mi amigo, colega, mi amado, amigo, ¿cómo se llama él? Arturo, se le fue. Él dijo que nosotros luchamos contra la naturaleza antigua, la naturaleza adámica. No, yo nunca voy a creer eso, porque nuestro Dios sabe cómo hacer las cosas. Y si Él quería cambiarnos a nosotros para que deseáramos hacer la voluntad de Dios, Él sabía que tenía que destruir lo viejo. Él no iba a crear un nuevo hombre esquizofrénico, todavía con dos naturalezas. No, mi amado, no. La lucha del cristiano es con la carne. Y déjame decirte lo que la carne es. La carne es la impresión que esa vieja naturaleza dejó en nuestras almas y en nuestros cuerpos. Lo que nosotros luchamos es con la memoria de cómo actuaba ese viejo hombre. Sí. Nosotros luchamos contra las costumbres del viejo hombre porque ya estamos acostumbrados a actuar como él, a pensar como él. Esa es la carne. Allí es donde está nuestra lucha. Pero qué bueno es saber que realmente estamos luchando con un fantasma que ya no existe. Él está muerto. Y si tú sigues pensando que luchamos contra dos naturalezas, la buena y la mala, la santa y la pecadora, nunca vas a encontrar la victoria contra el pecado. Nunca. Porque tú vas a pensar, bueno, no, Dios me dejó así, tú eres medio bobo aquí con dos naturalezas y Dios será medio bobo, Él quiso que yo fuera un santo, pero me dejó con la naturaleza antigua. No, Señor. Todo lo que Él hace, todo lo que Dios hace, lo hace en una forma perfecta, en una forma que logre su propósito. Y el propósito era de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No nos va a dejar con la vieja naturaleza. Lo que nosotros tenemos en la memoria de ella. That's it. Pero es fácil reconocer eso y tomar medidas y decir, levántate todos los días, mira en el espejo y dite lo que yo me digo a mí. Yo digo, hablo con el hombre en el espejo y yo digo, José, estoy hablando de este José, hermano. José, acuérdate que ya el hombre que tú eras antes, ya ese hombre fue crucificado con Cristo, así que Él no existe. Ahora, sal de tu casa y compórtate como lo que tú eres ahora en Cristo.
La vida cristiana es más fácil. Hacer la voluntad de Dios es más fácil cuando nos damos cuenta that we have been set free. Hemos sido librados de la persona que éramos antes. Dios creó un hombre nuevo dentro de nosotros. Dios puso en nosotros el Espíritu de Cristo. Y Dios produce en nosotros el querer y el poder para hacer su voluntad. Entonces, ¿qué nos falta? No falta nada. A Dios no se le olvidó nada. Con esto terminamos. Tú sabes que los reformadores, a mí me molesta cada vez que yo oigo a un pastor evangélico hablar más de la reforma de la iglesia. Tú sabes, porque yo quisiera decirle, ven acá, chico, tú no sabes que si no hubiera sido por esos reformadores, tú y yo hubiéramos ido a misa el domingo pasado y estuviéramos solteros también, porque los sacerdotes no se casan. ¿Todavía te da ganas de criticar a los reformadores? Ellos descubrieron en la palabra de Dios lo que la iglesia nos había negado. Y entonces los reformadores, ese tiempo de la reforma, es conocido o encapsulado las creencias que ellos tenían en las 5 solas. Yo oí una vez, yo creo que esto no es real, sino que alguien puso un little caption ahí en Facebook de Joel Osteen, que no sabe nada de nada. Le preguntaron a Joel Osteen qué él pensaba de las 5 solas. Y él dijo, bueno, yo pienso que si están solas deben casarse. ¡Qué idiota! Si están solas, que se casen. Pero no, la sola era que ellos decían, solo la Escritura. Nosotros solo queremos dejar que la Escritura sea nuestra guía en todo asunto de fe y práctica. No la Escritura y lo que dice el Papa, los decretos del Papa. No, solo la Escritura. Solo por gracia. Y no gracia y las buenas obras. No, la Biblia dice que no somos salvos por nuestras obras. Entonces, nosotros creemos que solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por medio de la fe. Y ahí es donde ellos también tiran las obras o la fe en otras cosas, solo por Cristo. ¿Ven? Los reformadores decían, no, nosotros no adoramos santos, ni ángeles, ni a la Virgen María, ni a la Santa Madre de María. No, solo por Cristo nosotros somos salvos. Y la última sola era la que debemos de utilizar para terminar este estudio. Solo a Dios sea la gloria por las cosas que Él ha logrado hacer en nosotros. Díganme. Amén. ¿Qué parte de tu salvación tú quieres tomar crédito por ella? Yo espero que tú puedas decir, no, ninguna. Todo es una obra de Dios. Así que a Él sea la gloria. No fui yo, sino que fuiste tú. Qué bueno es decir eso. Amén. Y quitarte todo ese orgullo de encima y decir, no fui yo, fuiste tú. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy. Ayúdanos a recordar todas estas cosas buenas que hemos visto en tu palabra hoy. En nombre de Cristo damos amén.